Un anticipo en minuto 1 de la mano de Fernando Alonso. Sí, Gustavo, porque el presidente se reunió con representantes de la industria del petróleo en una reunión en la que se confirmó que el gobierno no quiere aumento en el precio de los combustibles. Te recuerdo que hace algunas semanas lo dijo Santiago Cafiero cuando estuvo en el programa. Si no hay suba del dólar, no tiene por qué haber aumento del precio del combustible. Y ahora, al término de esta reunión, que fue motorizada por el ministro de la Producción, Matías Culfas, se conoce esta confirmación del gobierno. Alberto Fernández se reunió con empresarios y petroleros y anticipó que no habrá cambios en los precios de los combustibles. El presidente afirmó que enviará un proyecto para promover las inversiones en Vaca Muerta. Hay mucha preocupación del sector por la caída de actividad en Vaca Muerta, una caída de actividad que viene generada el año pasado por algunas medidas que tomó la administración de Mauricio Macri, Sí, bueno, que repercuten ahora. Pero recordemos que ya el año pasado habían amenazado con despedir 600 empleados, ¿te acordás que lo tratábamos? Bueno, Estuvo Pereira aquí con nosotros. Todas esas hablando. decisiones que se tomaron el año pasado empiezan a impactar ahora. Totalmente. Porque la industria del petróleo tiene Ahora, esos plazos. esto que no van a aumentar los combustibles ratifica lo que el presidente hablamos el lunes también de este tema. Cuando yo le pregunté, ¿se acordaba qué había pasado con el episodio de YPF? Y el presidente dijo, si queremos desindexar la economía, no tiene que haber aumento de combustible, tampoco las tarifas, y aquí esto ratifica, ¿no? Si se está buscando justamente desindexar la economía, excelente la medida que el gobierno toma, ¿no? Vamos a otro tema que está preocupando al gobierno, al propio presidente. El propio presidente está sobre el tema precios cuidados, porque hay empresarios, los vamos a denunciar acá, que firmaron acuerdos que no lo están cumpliendo, ¿no? Sí, vos sabés que el gobierno puso a disposición de todos los consumidores una aplicación que se puede bajar al celular, con la cual podés ver los supermercados que tenés en tu radio de acción, entrar al supermercado y controlar todos los precios. La tenemos para ver porque esto todo tienen que saber, que la podés tener en tu celular esta aplicación para saber dónde están los precios cuidados, pero también para denunciar los lugares que no cumplan con esto. Acá tenemos el tuit del presidente. Sí, esto dijo, renovamos el programa Precios Cuidados con nuevos productos y primeras marcas, estamos para cuidarte, queremos preservar el bolsillo de los que trabajan y viven del salario, vencer a la inflación necesita de vos, contanos quiénes aumentan los precios y rompen los acuerdos. Por eso te digo que el propio presidente está siguiendo día a día. Es muy importante fijarse este logo, Gustavo. A ver, ahí está. Este logo es el de Precios Cuidados de ahora. Ahí lo tenemos. Es nuevo, Claro, es nuevo. porque cuando uno entra a la tienda de Google, aparecen un montón de aplicaciones con el nombre Precios Cuidados. Control de precios, Precios Cuidados más, pero dice, precios, claro, Precios Cuidados, Presidencia Presidencia de la Nación Argentina. Exactamente, ese es el que hay que buscar. Precios Cuidados, Presidencia de la Nación. Esto es lo que tenés que buscar en tu celular, ¿no? Bueno. Ahí está, esa es la aplicación y acá te contamos cómo funciona. Cuando vos descargas la aplicación, te va a aparecer esta pantalla. Tenés que habilitar cuando accedes que encuentre tu ubicación en el celular. Entonces te va a mostrar todos los supermercados que tenés dentro del área de acción. Ahí. Esperá porque a mí me interesa, porque yo también soy medio para esto, soy bastante, así que me interesa. Cuando se acceda a la aplicación, aparece un mapa interactivo provisto de un buscador en la parte inferior. Esto, a mí me lo tenés que explicar así, si no, no entiendo. Claro. Explica esto. Si vos allí se tiene que indicar el barrio. El otro día nuestra compañera Radiche, que tampoco sabía, no sabía de qué se trataba. Tenés que ubicar en el barrio donde estás. Si vos lo dejás, el celular te muestra solo tu barrio, tu radio de acción. Si no, elegís el barrio que vos querés. Vas al barrio, cruce de calle o dirección exacta para mostrar los comercios cercanos que ofrecen precios cuidados. Y ahí te aparece, mirá, ahí te aparecen todos los locales cercanos a tu dirección. Esto es la zona del canal, por ejemplo. Te aparecen todos los locales cercanos a la zona del canal que obligatoriamente tienen que tener precios cuidados porque han accedido. Y vos después ticleas en el que te gusta en cualquiera de esos supermercados y te va a aparecer esta pantalla. Bueno, se selecciona un local que se quiera controlar. Se busca el producto, están identificados por marca, código barras y precio. Los comercios deben exhibirlos en góndola con el sello identificatoria y ahí te aparece. Tocabas en el producto, aceite girasol, por ejemplo, y te aparece. Ahí está.
Si no lo haces, si Sí. podés poner producto, podés buscar el código barra. Viste que el celular, Sí. apretás esa función, ahí está marcado ahí, enfocás el producto, el código barra del producto, Acá está el código y te va a barra, aparecer. que es el circulito que Eso está es acá lo que arriba, te habilita la cámara está. del celular. Lo escanea el producto y te va a aparecer aceite de girasol, 121 pesos. Precio Esto, de si vos pones referencia. aceite en el buscador, te va a tirar todos los aceites que tiene que estar disponible en ese local. El producto y el precio. Bárbaro. Si vos tocas en el producto, te va a habilitar esta pantalla, que es las opciones que tenés para denunciar. Vos podés Ahí primero- está, mirá qué bueno esto. ¿Encontraste el producto? Entonces dice, el producto no estaba en góndola, el producto no estaba correctamente señalizado, el producto estaba más caro. Vos ahí, en alguno de los tres, tocás la que querés, avisar y automáticamente estás denunciando si el producto no estaba más caro o estaba mal señalizado. Pero fundamental elegir bien la APP de precios cuidados, no confundirse con las otras que están puestas para confundir. Hay algunas viejas, hay algunas que quedaron del 2018, del 2017. Hay que elegir la que dice Presidencia de la Nación y que tiene este logo. Pero este está bueno, esto Fernando que decís, porque este es el logo nuevo, ¿eh? Porque se ha cambiado la cartelería de Precios Cuidados. Este es el logo nuevo de Precios Cuidados. Y la app, como bien dice Fernando, Precios Cuidados, Presidencia de la Nación Argentina, ¿eh? Olvídate del viejo logo. Este es el nuevo logo, Precios Cuidados, Presidencia de la Nación Argentina. Y ahí lo ves instalado. Y acá ya está instalado. Ahí instalado. Bueno. Muy bien, aprendí algo hoy también. ¿eh? Gracias, Vamos. Fernando. Hasta luego. Vamos, Juan. Bien. Seguimos con las historias de los espías, porque en la Agencia Federal de Inteligencia, como bien te venimos contando, han encontrado un nivel de Más. sobrecapitalizado la cartera desde lo humano, un 60% más de espías que al llegar, ¿sí?, la gestión de Mauricio Macri, había 800, terminamos en 1.600. ¿Te acordás que te había mostrado, Gato? Y te había dicho que iban a estar revisando desde la intervención de la AFI quiénes eran estos espías que habían sido designados en la gestión de Mauricio Macri y de Gustavo Arribas para ver y conocer en profundidad cada uno de los perfiles y en definitiva poder detectar a aquellos que quedaron infiltrados, entre comillas, dentro de la Agencia Federal de Inteligencia. Se viene una prueba, les van a tomar a todos los espías de la AFI una prueba para saber cuánto conocen verdaderamente de la Ley Nacional de Inteligencia. Acá tenés, Tema saca la 1, hoja. tema 2. Saque la hoja, tomá, acá tenés. Tema 1, tema 2, no se van a poder machetear. La idea es buscar la evaluación de la capacidad de los agentes justamente para saber si en definitiva, como habíamos contado, existen los famosos ñoquis dentro de la AFI, porque se ha detectado que algunos incluso trabajaban 1 hora y media por día, les daba un promedio de 1 hora y media por día de asistencia a aquellos que no tenían tareas externas, es decir, que deberían estar trabajando en el edificio del centro porteño y en promedio les daba 1 hora y media al día. Bueno, era raro verdaderamente. No va a ser vinculante, es decir, si vos te sacás un 2, por ejemplo, no te van a echar automáticamente, pero sí, obviamente vas a entrar dentro de la categoría de legajos a revisar. Se tendrán en cuenta los resultados para analizar las situaciones de los distintos agentes. Tendrán que demostrar conocimientos en cultura general. Esto me decían hoy cerca de la intervención de la AFI de Cristina Camaño. En cultura general, una particularidad, y sobre la Ley Nacional de Inteligencia. Todos los directores además están realizando un informe sobre los agentes que tienen a cargo en su área. Justamente lo que quiere saber Camaño es de dónde salieron 1.600 agentes de inteligencia, cómo es que aumentó en un 60% la planta de la AFI en tan solo 4 años, 523 solo en los últimos meses. Es decir, desde que Macri perdió las PASO hasta diciembre entraron 500 agentes, toda una particularidad. Y viste que nosotros venimos revelando distintos gastos superfluos, no tan superfluos, particulares, no tan particulares, que se encontraron en la AFI. ¿Te acordás que te dije, por ejemplo, cuando llegaron, uno se acercó y dijo, che, a mí me deben la plata del diariero, porque la AFI no le estaba pagando y le tuve que pagar yo al canillita? Claro. Bueno, se están encontrando cosas realmente muy particulares. Comida gourmet, aparentemente cambió el menú. Los gustos del señor Arribas. Exactamente. Aclaremos. Los gustitos que se daban la AFI y el señor Arribas. Sushi, por ejemplo. Y bueno, si tenía gastos reservados. Y bueno, y vaya si le daba, si afilaba el lápiz, ¿no? Para los gastos reservados. El pack de fútbol El tenía pack de fútbol. en la oficina. Me contaron
que el otro día, cuando vos entrevistabas al presidente Alberto Fernández, estaban viendo la entrevista y les apareció el cartel de el pack de fútbol se está por vencer. Ejemplo, ¿cómo pagaban el pack fútbol? Sí, efectivamente estaban pagando el pack fútbol en las oficinas de la Agencia Federal de Inteligencia. Me aclaraban que ya fue resuelto esto, ya se dio de baja, no va a haber más pack fútbol dentro de la Agencia Federal de Inteligencia. 209 autos, muchos de ellos blindados, están viendo si venden algunos autos de la flota y si los ponen a disposición. Esto es más simbólico que, digo, que el efecto real que pueda llegar a tener desde lo económico, pero decían que los quieren poner a disposición del Plan Nacional contra el Hambre, ¿sí? Para justamente dar una imagen de renovación dentro de la Agencia Federal de Inteligencia. Lo que repasábamos el otro día, los famosos juguetes, micrófonos, cámaras ocultas e inhibidores de señal. Uno dice, bueno, no está mal. No, claro que no está mal que la Agencia Federal de Inteligencia tenga esto. Lo cierto es que se encontraron cerca del despacho de Gustavo Rivas y que no tienen ningún tipo de control. Es decir, no están inventariados, no se sabe cuántos hay, cuántos salieron, ni a quién se los compraron. Ni para qué los usaban. Ni en qué operaciones los estaban usando. Exactamente, y los famosos polígrafos que contabas. Las máquinas de la verdad. Tenés que averiguar. Yo quiero saber para qué utilizaban las máquinas de la verdad en la AFI. Se supone que se las hacían a los propios espías. Los polígrafos, se los ponían a los propios espías para sacarles supuestamente mentira verdad. ¿En serio? Sí. Sí. Es realmente increíble. Obviamente se ordenó guardar todo esto, no se van a usar más, pero incluso se han acercado a discutir a la intervención el uso de polígrafos, diciendo, pero ¿cómo los vamos a dejar de usar si no son un elemento de tortura? Bueno, la intervención decidió sacarlos. Gracias, Juan. Por favor, vamos a seguir con toda esta información. Irina, bueno, el PRO sigue y Cambiemos carancheando sobre el cuerpo y sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. La convocatoria que hacen para el sábado Elisa Carrió y Patricia Bullrich cada vez con menos adherentes, ¿no, Irina? Efectivamente, Gato, porque lo que sucede es que ya son varias las entidades y personas que fueron anunciando que no irán a este acto que se hará a las 6 de la tarde junto al Teatro Colón. Por empezar, la AMIA y la DAIA dijeron que no adhieren a este acto por cuestiones políticas, básicamente, porque se ha convertido precisamente en un acto con intencionalidad política expresa, ¿no? Como si los anteriores no hubieran tenido el mismo cariz. Por otro lado, anunció lo mismo la Asociación de Fiscales, que preside Carlos Rívolo. Aparentemente van a ir al cementerio de Tablada, sí, a una ceremonia que se va a hacer allí en el día domingo, donde también iría la madre del fiscal fallecido Alberto Nisman, Sara Garfunkel, que no irá al acto junto al Teatro Colón. Tampoco sus hijas ni su ex mujer, Sandra Arroyo Salgado, que aparentemente estarían de viaje. Pero esto muestra cómo se resquebraja esta convocatoria, que queda rodeada, evidentemente, de una suerte de escándalo político frente a, bueno, esta invitación que intentan hacer, sobre todo Elisa Carrió y Patricia Bullrich, mientras el acto trata de asegurarse como oradores, ¿sabés a quién? A Waldo Wolf y a Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad, hoy al frente del PRO. Bueno, los más cuestionados, justamente. Justamente. Los más cuestionados y además para demostrar, si van ellos dos y son los expositores, para demostrar cómo siguen politizando una causa con muchas mentiras, con mucho encubrimiento, incluso con encubrimiento por parte del gobierno anterior, que no quieren conocer la verdad, solo quieren politizar, como lo han hecho durante el 2015 a la fecha, el PRO y Cambiemos de una forma realmente espantosa. Como siempre han jugado con los muertos. Jugaron con los muertos de Cromañón y jugaron y caranchearon políticamente sobre el cadáver de Alberto Nisman, las mismas figuras. Las mismas figuras. Así que era hora que al menos algunos empiecen a tener la cordura de correrse de este espectáculo dantesco que dan desde el PRO y de Cambiemos, ¿no? Gracias, Irina, Gracias a vos. Bueno, estamos con Jorge Alemán. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Alemán o alemán? Alemán. Alemán. Muy Siempre, bien. Muy buena la rectificación. Siempre estoy con la idea y después me retan los televidentes, ¿no? ¿Cómo andamos? Muy bien. Acabo de llegar al país de España y estoy asistiendo a lo que se va desarrollando aquí. ¿Y qué clima ha encontrado en la Argentina de Alberto Fernández? Hay, vamos a decir, un problema estructural que
que hay que asumir que, por un lado, hay que ser muy riguroso en describir la catástrofe producida por el macrismo, y a la vez hay que introducir una idea de resurgimiento nacional. Combinar estos dos factores comporta un desafío extremo, porque mientras usted es riguroso para describir todo esto mismo que ahora estaba señalando, a la vez no puede dejar la idea de que todo es una catástrofe, porque esto se presta a todo el juego mediático de catástrofes que van de un lado a otro. Así que yo creo que el problema mayor que veo es cómo, por un lado, se es muy riguroso describiendo la devastación estructural que hubo durante el macrismo, y a la vez una propuesta, una épica de resurgir nacional. Bueno, ayer eso justamente lo planteaba Sergio Massa, ¿no? Porque Sergio Massa decía, yo entiendo, porque el presidente con el lunes, no sé si vio el... Sí, lo vi, bueno, sí. Un presidente que no se Excelente. quedó en el pasado, que habla de la actualidad, del futuro, del presente, de todos los temas. Y ayer Sergio Massa decía, bueno, está muy bien que el presidente esté focalizado en todos los temas, pero no nos debemos olvidar de las cosas que hicieron en estos 4 años y que ocurrieron en la Argentina, y para Sí. comunicársela a la sociedad, ¿no? Es fundamental, sí, es fundamental, pero hay que reconocer que desde el punto de vista de la organización de un discurso, describir por un lado una catástrofe y mostrar por otro lado Esperanza. algo esperanzador es realmente un ejercicio de la retórica muy difícil, ¿no? Pero ¿no lo siente que ya la misma sociedad ha cambiado las expectativas? Hoy hablábamos, por ejemplo, en la radio con algunos encuestadores que dicen que por primera vez en los últimos 3 años hay una expectativa optimista respecto a la economía este año, por parte de la población. La expectativa es indudable que ha cambiado, pero siempre es necesario al menos un acto que tenga una... Eso es imposible en esta época, pero que tenga la apariencia al menos de ser fundacional. Un acto Ajá. en donde la diferencia entre la administración anterior y esta sea absolutamente irrebatible. Y esto es también muy difícil de producirlo, porque no Bueno, estamos por en el ejemplo, periodo... no sé, la reforma judicial que van a... La reforma enviar. judicial sería un ejemplo, la tarjeta alimentaria es otro ejemplo, lo que estaban explicando ustedes. Pero claro, siempre tenemos que ver cómo la propia sociedad asimila esto, de que verdaderamente distinga un acto que defina el rasgo más específico de este gobierno y que lo separe del gobierno anterior. Porque, a ver, con usted lo hablamos muchas veces, el macrismo fue un experto en armar los relatos, todos mentirosos. Sí. Porque hasta el de la inflación, ¿no? Fue ahora 300% los 4 años, hasta en eso fue mentiroso. Armaron, ellos tenían un relato, siguen, ¿no? Insistiendo, incluso ni admiten, porque pareciera que no gobernaran la Argentina. Usted dice que el gobierno tiene que armar un... Un relato también, pero lo que pasa es que nuestra diferencia con relatos ficticios es que en este caso el relato tiene que estar acompañado de una transformación de la realidad. Claro. Lo único que puede poner freno a la catarata de malentendidos, mentiras, lawfare, en fin, todo lo que se ha estilado en el macrismo neoliberal, es producir una transformación de la realidad que pueda ser visibilizada por el sentido común. Es, vamos a decir, generar un nuevo sentido común. Un nuevo sentido común de la sociedad. Sí. ¿Cómo cómo se puede analizar esto que a simple vista pareciera que es un hecho más, pero que realmente encubre un montón de cuestiones? Este episodio del famoso chancho que le tiran entre ellos, entre Mire, ellos se ríen ahí. En Europa sería un episodio del arte contemporáneo. Se usa mucho el estilo de generar actos transgresores que provoquen o despierten, dado de que el arte actual se encuentra con problemas para definir qué es el arte. Así que esto hubiera sido un grupo vanguardista que tira... Pero no y que, fue eso, no fue eso. lamentablemente. Esto estuvo teorizado además por un argentino en los años 60, Oscar Mazota, el happening. Ustedes son más jóvenes, no lo deben recordar, pero hubo cosas así. Más bien yo no tengo las claves, pero también hay una larga historia de diversión en la crueldad, de bromas bizarras, bromas pesadas. Este es un país, cuando uno vive afuera, yo llevo 44 años viviendo en España, aquí hay un gusto por la broma pesada.
Y hay muchos programas dedicados a bromas pesadas. Y luego hubo muchas prácticas de impunidad con respecto a esto. Pero ¿no representa un sector de la sociedad argentina que se cree impune y con poder, Desde porque luego. tiene dinero, con poder hacer hasta este tipo de bromas o de este tipo de Y cosas? sí, representa una especie de taradez bizarra Claro, ahí que está. está encarnada en un grupo que tiene muchas formas de mal gusto. Por ejemplo, que a la gente le encante Miami es algo incomprensible, porque es uno de los lugares que he visto más horribles del planeta, con todos mis respetos, ¿eh? Ahora, pasa esto, ¿no? Después hoy nos enteramos que en Nordelta 30, que algunos de estos capaz que viven en Nordelta, están colgados de la luz. Claro, Bueno. y Susana Jiménez que dice, qué horror, desde Punta del Este, mientras vende su mansión de 4,5 millones de dólares, dice, qué horror que nos pusieron 30% de impuestos. Pero entonces esta es una pregunta, Silvestre. ¿En qué pliego de nuestra cultura se fue generando esta condición monstruosa, bizarra, que hace que existan este tipo Sí, de y ahí personajes y que tengan esta incidencia en el imaginario social? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué ha ¿Y ocurrido? dónde ha comenzado todo esto? ¿Y? ¿Qué nos ha pasado? Yo creo que a partir de, desde luego, la dictadura y luego el menemismo potenciaron efectos latentes que estaban en esta sociedad. La diversión en la crueldad ya está descrita por toda la literatura argentina. Pero la dictadura y luego el menemismo y finalmente ya el macrismo potenciaron estas prácticas impunes a nivel de los vínculos sociales, ¿no? Porque además el macrismo en el poder, ellos se mostraron y no tenían ningún problema como una clase, una élite que llegaban y eran representantes de esa clase, ¿no? El mismo Álvarez Castillo, a ver si lo podemos compartir de nuevo, cómo saludaba Álvarez Castillo la llegada, en los términos que habla, la llegada del macrismo al poder. Ahora estoy más optimista que nunca. Tenemos un equipo por primera vez que conduce el país. Creo que en Argentina los últimos 70 años lo manejaron los peores del grado, digamos, y hoy por primera vez hay atrás del volante un piloto y le tengo, digamos, una confianza tremenda. Creo que este equipo puede armar una revolución de Argentina, la que Argentina merece, ¿no? Que tendría que estar, nunca debería haber dejado ese podio de alto que tuvo en su momento. Y hoy tenemos la suerte que ese tipo, viste, se está manejando la Argentina, viste, con capacidad y convocando a un grupo de líderes que lo siguen con pasión, como Larreta, Freire, Peña, Vidal, no sé, todo, Schwarzenegger, viste, creo que son equipos de cracks. Ahí está. ¿Qué decía? No, lo importante es cuando dice no sé, porque claro, la palabra revolución, el podio tan alto que tuvo, en fin, son todas, es de una inconsistencia enorme, pero de nuevo vuelvo a la pregunta de cómo algo así ha tenido lugar y ha tenido apoyos y sigue teniendo apoyos, ¿no? ¿Qué tipo de configuración social hace posible que existan personajes así? Este señor entiendo que está involucrado en el acto este en donde cayó sobre la piscina, sobre la pileta del Santo. Él lo recibió y aparte festejó y le habían dicho, te voy a mandar por Uber el cordero, ¿no? Después lo asaron y se lo comieron, ¿no? Bueno, sí, la Argentina es surrealista, pero el problema, lo dramático de todo esto es lo que estábamos hablando antes, ¿no? La dimensión de impunidad que tiene, ¿no? Y que este señor hable tan convencido de que ¿en qué época histórica estará pensando este hombre que la Argentina estuvo en el podio? Esto y sumado, vuelvo a este tema, ¿no? Porque digo, es muy indignante, por ejemplo, cuando Susana Jiménez dicen, pero no sé, ¿por qué a los pobres y esto? Y háganle y pónganle un gallinero, enséñenle, ármenle un gallinero, a los del norte. También marca, digo, esta... Esto es algo que cuando uno vive afuera, las burguesías no tienen estos fenómenos lúmpenes. Claro. En cambio acá hay ricos lúmpenes que tienen más bien que ver con que no hay una estructura conservadora de las burguesías, ni hay lazos institucionales sólidos. Ahí está. Entonces hay personajes como Susana Jiménez, como este señor, como Mirta Legrand, que pueden ser impunes y decir
todo tipo de cosas porque son ricos, pero no pertenece exactamente a las lógicas burguesas dominantes que hay allá, que han arrastrado el peso de ciertas instituciones, ciertas construcciones morales. Eso no existe aquí. Ahora, es entonces, un sector Jorge, mucho más amoral. Acá, que está muy interesante la charla, acá vamos a la famosa grieta, donde yo diría que no hay grieta, sino que hay cuestiones ideológicas o clasistas, porque esta gente está referenciada, todos, qué casualidad, en Macri. Álvarez Castillo, Susana Jiménez, que decía el presidente Mau, todos están referenciados en Macri como el gran referente político que tienen. Digo, es una cuestión entonces de ideología, y evidentemente, aunque la palabra grieta sea una palabra ahora maldita, no existe ninguna nación que sea una superficie plana y que luego se agriete. En toda nación, en su propio origen, hay una serie de antagonismos que la constituyen. El asunto es que el antagonismo en este país ha sido verdaderamente muy desigual, porque son los mismos los que a través de diversas épocas y en distintas décadas van llegando a esto, ¿no? Ahora, igual hay una distancia también muy grande entre lo que ha sido el macrismo y lo que ha sido el menemismo. El menemismo todavía tenía un cierto halo político y había mediadores políticos. El macrismo fue ya la primera irrupción del poder sin necesidad de la construcción de mediaciones políticas. Claro. Es decir, fue un ejercicio absolutamente novedoso desde ese punto de vista, porque hizo desaparecer, es decir, Menem tenía a Corach, estaba rodeado de políticos. De políticos. El macrismo no, otra cosa. Es verdad, coincido plenamente. El macrismo ninguneó la política. Sí, y ya se sostuvo en este tipo de discursos, ¿no? Ahora, y los medios, yo sé que usted siempre ha sido muy preocupado, el poder de los medios, cómo los medios han acompañado y ayudado a forjar también todo esto en la Argentina. ¿Qué es lo que hay que rever? No, el problema es cómo se frena eso, ¿no? El problema es que a los medios, y sobre todo en Argentina, que estar todo el día respondiéndoles tampoco sirve. Es decir, el problema es que ellos te llevan a un terreno donde habría que estar todo el día aclarando cosas. Exacto. Y uno se tendría que pasar el resto de su vida aclarando la falsedad que han dicho. Y esto me parece que es muy poco eficaz. Hasta que no se produzcan ciertos actos transformadores en la realidad, lo que los medios argentinos cultivan no va a tener un freno. No es a través de una mera rectificación de los hechos. Por supuesto es fundamental la rectificación, pero tiene que estar acompañada de actos que sean transformadores. Sin eso no vamos a ningún lado, porque ellos juegan con este desgaste de que uno tiene que estar todo el tiempo aclarando lo que no... Lo que no hay que aclarar o que no es necesario aclarar. En muchos casos no. Exacto. ¿Cómo en esta discusión, cómo se puede confrontar la pelea ideológica contra el poder económico? Porque en el fondo lo que está escribiendo es, nosotros tenemos que dar una pelea ideológica para transformar la sociedad, pero tenemos que enfrentar a un poder económico que domina medios que nos bloquean. ¿Es igual esa pelea? ¿Se puede dar? ¿O hay que ir por el desarme de estructuras económicas para poder avanzar en la transformación? Sí, lo que pasa es que ese desarme de las estructuras económicas, que sería el elemento que usted ya me ha señalado en otra ocasión y es importantísimo, es el elemento material del asunto. Usted, como no transforme lo real de la economía, no pasa nada. Pero luego tiene que eso ser traducido por la sociedad de la manera conveniente. Si usted hace una serie de operaciones económicas que no son traducidas culturalmente como corresponde, es complicado. Es decir, supóngase, en España acaba de asumir una coalición progresista. Lógicamente ha tenido que tocar el sector fiscal. Tiene que aumentar la presión fiscal. Simplemente siendo una coalición donde están el Partido Comunista, Unidas Podemos, la Esquerra Republicana y el PSOE, han adoptado medidas fiscales como las de Alemania, nada más que esto, Y sin embargo, ya hay todo un aparato mediático atrás, que es que el Estado está robándole a los ciudadanos. Entonces, las medidas estructurales que se tomen en el orden económico
no son ajenas a la batalla cultural. Es verdad. Y este es el otro problema del asunto, ¿no? Jorge, un gustazo como siempre. Bueno, bienvenido, un gusto. siempre. Gracias un por gusto, todo. nos ilustre y nos realmente gracias muy por darme la importante. oportunidad Gracias, a mí. por favor. Bueno, muy bien, hacemos una pausa y continuamos en el desarrollo de Minuto 1. 31 en Walmart y Chango Más, aprovecha estos preciazos. 35% en turrones, confituras, pan dulces y budines. 3x2 en muchas marcas de gaseosas. Además, 30% en Brahma, Isenbeck, Andes Origen y mucho más. Vení a Walmart y Chango Más y aprovecha estos preciazos. A los locales de Colegiales, San Fernando, San Luis y Tucumán, ahora se suman nuevas aperturas. Luján de Cuyo, Mendoza y Córdoba Capital. Comunidad Adrián Mercado. Unite al equipo. ¿Escuchaste? Chevrolet tiene beneficios que suenan bien. Tenés tu 0 kilómetro con ofertas que son música para tus oídos. No lo dejes pasar. Empezá el año arriba de tu Chevrolet. En enero aprovecha esta oportunidad única. Acércate a nuestros concesionarios. Chevrolet. Find New Roads. Hoy en Recalculando, la estrategia del Frente de Todos. ¿Cómo piensan renegociar la deuda con el fondo y qué proyectos quieren llevar al Congreso? Además, la intervención en la AFI. Limitan la participación de la agencia en causas judiciales. Recalculando con Julián Guarino. Hoy a las 23 por C5N. La realidad. No lo puedo creer. ¿Que estén lloviendo donas? No. Que el app de Unigo me haya avisado que iba a granizar para que guarde el auto. Créelo, con Unigo es posible. Somos el único seguro de autos que te manda alertas sobre el clima en tiempo real. Qué tiempo loco, ¿eh? Volkswagen. Bueno, siempre en este programa estamos marcando, ¿no?, cómo la Unión Cívica Radical, pegada y metida en Cambiemos, ha abandonado principios históricos, ha arriado banderas históricas. Lo último, lo que produjo el Comité Nacional con Cornejo diciendo: no pueden darle el estatus de refugiado a Evo Morales. Esa creo que fue la última bandera que arrió el radicalismo, Carlos Val, ¿no? Buenas noches. Sí, buenas noches. Si le quedaba alguna bandera para arriar. Gustavo, perdón, siempre me equivoco. Yo creo que es bien lo que dijiste, Gato. No creo que le quede ninguna capacidad de vergüenza a esta conducción usurpadora de la Unión Cívica Radical. Muchas veces uno piensa si la vergüenza del afiliado radical solamente se traduce en el hecho de ser representado por quien no es radical. Porque la gran discusión ahora es si este radicalismo se ha convertido en un partido de derecha, si se ha convertido en un partido neoliberal y si es el vocero de los intereses de derecha que vienen quedando de lado. Si para eso se ha convertido la Unión Cívica Radical, es un sello amarillo que le es absolutamente cómplice de lo que es la derecha para la cual ha nacido la Unión Cívica Radical, que es la lucha en contra de ese régimen falaz y descreído, ¿no? Entonces queda poco que decir de esta Unión Cívica Radical. Lo único que queda es refundarla, porque es necesaria para la sociedad argentina. Ahí yo tengo, esto lo he discutido mucho con Ricardo Alfonsín, acá. Lo hemos discutido mucho. Yo digo, si este radicalismo tiene gerentes históricos, que le dicen los gerentes, que son los dueños del partido, que van poniendo y sacando, y ahora producen estos actos indignos. ¿Por qué los que quieren otro radicalismo no rompen y arman otro radicalismo? Claro. Mira, quizás es porque, de las cosas que discutimos con Ricardo en su momento. Claro, pero digo, es hasta ingenuo la lucha de ustedes, porque les copan el partido, los gerentes. Yo creo que tenés que diferenciar unas cosas. Primero, la posición de Ricardo, que es pelear por dentro del partido. Y aquellos que no estamos dispuestos a seguir peleando por dentro del partido, los que decimos que antes que se doble era preferible romper. Claro. El movimiento de afirmación irigoyenista, nos reunimos la semana pasada
con su presidente Emilio Hueve y miembros de la Junta, donde se ha decidido directamente hacer un par de propuestas que son directas. Primero, una propuesta hacia todo el radicalismo, los boinas blancas, no los boinas amarillos que están en el gobierno y que fueron cómplices de este gobierno, sino a toda esa militancia desencantada, indignada, es decir, empecemos a reconstruir, a refundar el partido. Ya esto ya pasó en nuestra historia, ya lo hizo Irigoyen en 1904, ya se hizo con la Unión Cívica Radical del Pueblo, con Balbín, ante esa claudicación de Frondizi con respecto a lo que era la doctrina y la manera de hacer política que venía haciendo la Unión Cívica Radical en cuanto a su conducta y su ética. Por lo tanto, el camino ya lo tenemos, nuestra historia nos lo marca. Digo, empecemos, y esta es la propuesta del MAI a nivel nacional, que es conjuntar a todos los grupos y sectores, agrupaciones y comités de la Unión Cívica Radical y refundamos el partido. Esta es nuestra propuesta, y esto es avanzar. La otra propuesta que hemos largado a la sociedad, y sobre todo a través de la jefatura de gabinete, es la convocatoria para ampliar las bases de sustentación de la gobernabilidad del sistema democrático, que creo que con estas declaraciones y con la construcción de una Unión Cívica Radical de derecha y neoliberal, lo que corre peligro es la democracia. Claro. Este es el punto. Bueno, ese es el problema. Y ante eso, la convocatoria a una multipartidaria de partidos políticos que sean constitucionalistas, democráticos, y que desde ahí ampliemos esa base de sustentación. Digo, porque yo denomino el radicalismo, y esto lo sabés por Raúl Alfonsín, lo decía muy claramente, gobierna en el Ejecutivo y gobierna desde el llano. El compromiso es con la democracia, el compromiso es con el sistema, no con un gobierno en particular. Porque algunos se enojan, pero es lo que yo denomino el radicalismo agorilado que ha surgido con el PRO. No ha surgido, siempre ha estado. Sí, siempre está, siempre pero ha ahora estado. sí. Esto le ha pasado al Es radicalismo a través de la licuación de los partidos políticos, pero también le ha pasado al PJ. Digamos, el menemismo no sale de un repollo, sale de lo que es la licuación de los partidos políticos. Y a partir de ahora creo que es necesario, vos recordás perfectamente lo que era la constitución de ese tercer movimiento histórico, Sí. donde las mayorías nacionales, y esto lo decía Alfonsín, y así fue interpretado en el discurso del Parque Norte, las mayorías nacionales tienen que construir esa democracia que se come, se cura y se educa. Total. Porque lo que decía Alemán, ¿sabe cuál es el problema? Bueno, lo Gustavo? dijo eso, lo que usted acaba de marcar, lo marcó el presidente Efectivamente. Fernández en el discurso inaugural. El cambio cultural es necesario, pero es necesario para que sobreviva el sistema. Hoy veíamos a Patricia Bullrich abrazada con la ultraderecha chilena. Digo, esto es lo que se viene. Claro, y esto es lo que se viene. Eso es lo que buscan, exactamente. Ahora, Gustavo, ¿por qué crees que la Unión Cívica Radical, como partido en sí mismo, después podemos hablar de las burocracias dentro del partido, pero indudablemente siguió aferrada y sometida al PRO aún después de la derrota de Mauricio Macri, lo cual es sumamente particular, pues no da la impresión que esté disputando el liderazgo, da la impresión que sigue, como vos marcabas, pintado de amarillo de alguna manera? Pero creo que está dentro de la lógica. Digo, y retomando lo de Alemán, es necesario hechos que transformen la realidad. La Unión Cívica Radical, el hecho que ha organizado desde el, digamos, 2013, si querés, en adelante, es constituirse en ese barniz democrático de la derecha antidemocrática. Entonces, dentro de esa lógica, yo me acuerdo, Emilio Hueve, cuando levantó la bandera del MAI y le hizo la interna en el 2013, presentándose como candidato a senador, frente a lo que es hoy Lustó, por ejemplo, ya en aquel momento se presentaba en contra, el MAI, decíamos, esto, lo que se está generando es una Unión Cívica Radical de derecha que va a barnizar a todo aquello que es antidemocrático y forma parte de la derecha. Entonces, hay una lógica para que la Unión Cívica Radical se quede, porque fue la lógica que permitió alimentar a un partido antidemocrático desde sus orígenes, un partido vecinal con una estructura nacional. Este fue el acuerdo de Gualeguaychú. Claro. Por eso a mí me salta la vena cuando uno ve al vicepresidente de la Unión Cívica Radical, Federico Storani, firmando como auténtico los radicales auténticos. Entonces digo, perdóneme, digo, porque yo hago un ejercicio de memoria. ¿Dónde estuvo usted en Gualeguaychú? Apoyando la posición de Sáenz y demás en contra de lo que decíamos la mayoría de la militancia, bueno, que era no ir con el PRO. Nos Entonces digo, equivocamos. ¿dónde estamos? No. Digo, forma parte del cacareo, forma parte de los que siempre van a seguir estando y sacando tajadas. Bien. Cuando dice Ricardo Alfonsín, la renovación, por la renovación en sí misma, no es suficiente, yo digo, tenés razón, Ricardo, pero tampoco es necesario cacarear, tenemos que ir a un poquito más, bueno, tenemos que ir a la ruptura. Gracias, Gustavo, como siempre. Gracias. Y está Mariano Gendra Gijena, especialista en consumo, con todo el tema de precios cuidados, ¿Cómo lo está viendo y frente al desmanejo de precios que se viene del gobierno anterior? ¿Se está reubicando? ¿Están viendo que crece un poquito más el consumo? Bueno, primero la continuidad del programa de precios cuidados claramente es un beneficio para todos los consumidores y es una tranquilidad.
porque son precios de referencia que generan un poco de estabilidad, por lo menos en materia de referenciarnos justamente de precios máximos y precios mínimos ante este caos económico y social en el cual nos ha dejado el gobierno anterior. Eso es fundamental. Entonces, donde lamentablemente en los últimos meses, después de las elecciones de agosto y especialmente después de la de octubre, hubo un aumento descomunal de todos los precios, en promedio más de un 47% en apenas 3 meses en lo que se refiere a alimentos. Imagínate vos. Entonces, el parar la pelota y decir, bueno, señores, vamos a establecer que dentro de lo que es precios cuidados hayan estos precios de referencia, es un faro para todos los consumidores, decir, bueno, de alguna forma hay cierta tranquilidad. Y como es bueno, como todo nuevo gobierno, genera confianza, genera tranquilidad, y obviamente buenas expectativas. Ahora digo, acá me parece que va a haber, va a tener que por parte del gobierno y los propios consumidores un control, ¿no? Porque, a ver, los empresarios, hay algunos que ya no están cumpliendo este acuerdo, vienen de un colchón abultado en muchos casos, pese a que el consumo ha caído, ¿no? Sí, el consumo viene cayendo ya 5 años consecutivos, especialmente los últimos 2 años en forma de picada, 10% anual. Este último año cayó 10%, el año pasado un 8%. Entonces, este tipo de cuestiones, esa es la gran clave. Vos lo acabás de decir. Este programa se originó en el 2014, se mantuvo durante todo este periodo, ahora un relanzamiento de este programa, y la clave, sin lugar a duda, que es la fiscalización y el control por parte del Estado. Es fundamental. ¿La sociedad podemos controlar? Claro que sí. La app que ustedes bien mostraron y nos enseñaron cómo usarla, ¿sirve? Claro que sirve, y es una forma de transparencia y de control, pero no es suficiente. No podemos esperar que un programa de estas características sea controlado solo con el voluntarismo de los consumidores. Acá necesita la participación y el compromiso, en primer lugar, del Estado con la estructura y el poder económico, fiscal y legal que tiene el Estado, lo que voy a decir, obligar a aquellos comerciantes, productores, supermercados que voluntariamente integran el programa de precios cuidados, porque recordemos que esto es voluntaria la participación, claro. Entonces obligarlos a cumplir con los acuerdos y con los compromisos asumidos. En segundo lugar, el mismo poder del Estado, el controlar que no haya estos comerciantes o proveedores, entre comillas, avivados, vivos, que quieran obviamente aprovecharse del consumidor. Hoy anunció el Ministerio de Desarrollo Social finalmente una idea que acá venimos agitando, en el buen sentido de la palabra, mucho, que es la creación de mercados regionales, para terminar con la intermediación y acercar los productos del productor en distintas ciudades. Eso es muy importante. Sí, las entidades de defensa del consumidor venimos trabajando en varios proyectos con ese sentido hace rato, que hemos acompañado, y esto se discutió mucho cuando salió el tema de la discusión de la media sanción a la ley de góndolas. Es decir, se ataca al punto de venta, punto masivo de venta, que es el tema de la ley de góndolas, pero no se discute ni nos ponemos a analizar todos los eslabones que va hasta el productor. La cadena de valor. Entonces, ¿cómo haces para que hoy en día llegás al productor que está más cercano a las ciudades? Porque este tipo de programas sirve para la capital y el Gran Buenos Aires, la ciudad más importante del país. Pero hay miles y millones de argentinos que no tienen posibilidad de acceder a precios cuidados. Entonces hay que federalizar el programa, hay que hacerlo realmente federal y hay que llevar el control. Hay que comprometer a las sociedades intermedias, las entidades de defensa del consumidor. Está bueno, entonces, la creación de estos mercados justamente regionales para esto. Y después la creación de los mercados regionales, que ¿qué es? ¿Qué es? El productor de una zona no tiene que vender su producto a 600 kilómetros, 800 kilómetros del otro lado del país. Lo vende en su comunidad. Es la comunidad justamente la que contribuye consumiendo lo que ese productor, que es una pyme, que es un pequeño productor, que tiene un sobrecosto del 50% en lo que es solamente flete, logística. El gran problema de esos sobrecostos es no solamente la gran carga fiscal, sino la gran carga de sobrecostos logísticos. El hombre que produce huevos en el medio de la provincia de Buenos Aires y es una cooperativa avícola y le vende a la ciudad de Buenos Aires y trae su producto a la ciudad, tiene un sobrecosto de más del 50% en materia logística. Eso es inviable, es imposible. Totalmente.
Gracias, Mariano. Por favor. Gracias. Bueno, pausa, ya está Victoria Tolosa Paz. Vamos a seguir hablando de esto. Están tratando de que se logre incluir a la carne, también en el producto de la tarjeta alimentaria. Enseguida estamos con Victoria hablando de estos temas.